Gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestros estudios de CNN en la Ciudad de México. Max Kaiser es profesor del ITAM, un experto en materia anticorrupción, que bueno, pues está en este estudio. En un momento, Max, gracias por estar aquí, bienvenido. Un honor, Carmen. En un momento para México muy importante por muchas razones. No solo estamos atravesando una situación crítica en diferentes ámbitos de la vida del país, por supuesto muy marcados por la desaparición de los estudiantes, por el caso Tlatlaya, por varias situaciones, la Casa Blanca, varias situaciones de alto impacto que han creado un clima, le llamaríamos un estado de ánimo de la sociedad, de un nivel de exigencia mayor a los poderes públicos, y se está vendiendo la idea de que México tendrá en algún momento un sistema nacional anticorrupción que suena bien, pero hay que ver de qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Max Kaiser, junto con un conjunto muy nutrido de especialistas en materia anticorrupción en México, varios de los más importantes expertos en la materia han hecho un pronunciamiento. No leo los nombres porque son bastantes los que están aquí firmando este documento, junto con organizaciones de mucha importancia en nuestro país, como Alianza Cívica, como Fundar, como el Observatorio Nacional Ciudadano. No los leo tampoco porque son muchas, Propuesta Cívica, IMCO, Causa en Común, en fin. Hay un grupo de organizaciones y de ciudadanos y de expertos en la materia que están lanzando un llamado pues a los poderes públicos y a la sociedad. La Sociedad Unida presenta una propuesta de un sistema nacional anticorrupción pues que se supone será de veras, en contraste con lo que está sucediendo. Max, ¿cómo describirías el conjunto de cosas que están por suceder en México en materia anticorrupción? Primero, muchas gracias por la invitación, Carmen, es de verdad un honor. Creo que no exagero cuando digo que lo que está en juego es la democracia como tal, el sistema democrático está en juego, y te explico rapidísimo por qué. Me parece que uno de los acuerdos que se toman en la sociedad cuando se decide transitar al sistema democrático es la regla básica de la democracia, que es todos somos iguales frente al Estado, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones frente al Estado, independientemente de las situaciones que nos conforman. El corrupto es aquel que cree que es diferente, que tiene menos obligaciones y más derechos, por tener algún vínculo, por tener más dinero, por tener alguna posición. Cuando en los sistemas democráticos el corrupto es la excepción y hay un sistema adaptado y adecuado, integral, completo y complejo para identificar las situaciones que provocan la corrupción y aquellos que incurren en actos de corrupción, el sistema funciona porque los extrae simplemente, y la democracia sigue siendo aquel sistema que ve por el bien de todos y que aquellos que se sienten con más derechos o con menos obligaciones son extraídos del sistema y tienen una consecuencia. La democracia me parece que está en riesgo cuando de manera sistemática hay personajes por todo el aparato que creen que tienen menos obligaciones y más derechos y que creen que sus intereses privados, particulares, son más importantes que los intereses de toda la población. Cuando todo el sistema está lleno de este tipo de personas y las estructuras, las normas, los procesos, todo incentiva a que esto sea, el sistema como tal está en riesgo. Ahora, se da un momento bien interesante en el que estamos ahorita, porque finalmente la corrupción se pone en el centro del debate. Desgraciadamente se pone por escándalos y no por cuestiones concretas y por propuestas concretas, pero finalmente está. Lo que tú decías del ánimo, seguramente a ti te ha pasado, a mí me pasa por todos lados, reunión a la que vas, lugar al que vas, se siente a la gente desesperanzada, enojada. Con un hartazgo. Harta, con frustrada. Ya basta, flor de piel. Exacto. Pero también la frustración viene de saber que las manifestaciones públicas, las marchas y demás, pueden solo quedar en eso si no se pone sobre la mesa una serie de propuestas concretas que le digan a la clase política: ya sabemos cómo le hacen ustedes, nos dan una respuesta mediática y luego todo se queda en lo mismo, ¿no? Me parece que es un gran momento para hacer un esfuerzo de
poner los puntos sobre la mesa, analizar las propuestas que están ahí y poner parámetros claros y concretos de lo que creemos que debe ser un sistema anticorrupción que de verdad funcione. Porque si no, insisto, lo que está en riesgo no es otra cosa más que la democracia en su conjunto, la legitimidad de la democracia como tal. ¿Qué análisis haces como un experto, que por cierto estás presentando un libro, déjame hacer el paréntesis, El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México? Es un libro que te publica el ITAM, donde estás como profesor. Es un libro que publica Miguel Ángel Porrúa y es un libro que habla pues de todo esto. Como experto en la materia, como observador del asunto, dinos qué está cocinando el propio poder político ante una sociedad que exige no más corrupción. Mira, hubo un debate muy interesante hace un año que se quedó atorado. El debate fue sobre una propuesta presidencial de hacer una comisión anticorrupción unipersonal, grande, fuerte, etcétera, que muchos académicos, la mayoría de los que firmamos aquí, dijimos, a ver, el tema no es hacer un órgano que se encargue de todo el asunto, y entonces pasó por el Senado con muchos cuestionamientos y luego se quedó atorada un año en la Cámara de Diputados. Muy bien, entonces se toma la decisión de que esa ya no. La Comisión Nacional Anticorrupción ya no. Ya no. Pasó por el Senado, pero se quedó atorada en la Cámara de Diputados y nunca más se volvió a discutir el tema. Viene una nueva propuesta, ¿no? de varios grupos, liderada en este caso entiendo por el PAN, que crea una cosa que hasta ayer se estaba discutiendo en Cámara de Diputados, entra por Cámara de Diputados esta propuesta, que al grupo que presentamos este documento nos preocupa mucho. Nos preocupa mucho porque el órgano líder de este sistema, vamos a decirle, a mí yo no lo veo como sistema, pero así le dicen. Así lo han vendido como idea. Se llama Sistema de Integridad Pública, ya le quitaron el tema de corrupción, se llama Sistema de Integridad Pública, Sistema de Integridad Nacional. Entonces... De Integridad Nacional. Así, entonces, el órgano que va a dirigir este sistema es un Consejo Nacional presidido por el presidente de la República. ¿Cómo? Sí, él es el encargado de este órgano. Él dice... la iniciativa en el 113 que se propone que va a reformar la Constitución dice que él presidirá este órgano y que este órgano va a ser el encargado de la política de prevención, de investigación, de sanción y de combate a la corrupción. Entonces va a ser una junta de personajes políticos que van a platicar de política sobre el tema y este es el órgano máximo, ¿no? Déjame, Max Kaiser, hacer una pausa. ¿Por qué no? Seguro tienes ahí el documento a la mano porque vi que lo estabas consultando en ese momento y lo platicábamos fuera del aire. ¿Por qué no hacemos una pausa, Max, y nos convidas en la lectura de ese primer párrafo que presenta precisamente esto que se da ahora en llamar Sistema de Integridad Nacional? No anticorrupción, ya incluso el lenguaje es importante. Volvemos después de la pausa. Pues, ¿por qué nos ayudas a entender qué está cocinando el poder político a través de esta iniciativa para crear un sistema de integridad pública? A ver, ¿cómo sería la cosa? ¿Será reformar la Constitución? Sí, se propone una reforma al artículo 113, te lo leo, dice, el Sistema Nacional de Integridad Pública contará con un Consejo Nacional que estará conformado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Quién lo presidirá? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presidentes de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos en el ámbito federal, el Auditor Superior de la Federación, el presidente del Tribunal de Cuentas, que es un órgano nuevo que se crea, que ahorita te comento algo de eso, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, todos los gobernadores y demás servidores públicos que determine la ley. Lo importante, dice después, el Consejo tendrá como funciones el diseño, evaluación y la coordinación de políticas transversales de educación, concientización, prevención, detección y sanción de hechos en materia de prevención y combate a la corrupción y promoción de la integridad pública. Este es el órgano... La integridad pública. Así es. ¿Y se define qué es integridad pública? No. ¿Suena a qué suena? Suena como que otra vez estamos en este debate de que el problema de la corrupción es un problema de integridad, ¿no? Moral. Exacto. Un tema de moral, más Hay que perseguir a los inmorales, ¿no? Y entonces, si sacamos a los inmorales del sistema, ya
resolvimos el problema. Como si no fuera un problema de estructuras, incentivos, normas, procesos, un problema mucho más complejo que simplemente buscar a los inmorales y sacarlos del sistema, ¿no? Bueno, imagínate, ¿quién vigila a quién? Exactamente. Ahora, tenemos varios problemas con esta propuesta. La primera es que pues nos parece que es una reunión de notables para platicar del tema, ¿no? De políticos que van a discutir un poco el tema, van a poner una serie de medidas y principios generales y no va a pasar de ahí. Luego hay un tribunal de cuentas que se crea también en esta reforma constitucional, que será, según dice la propuesta, el órgano encargado de sancionar. Nuestro problema es que no creemos que sea suficiente un órgano encargado de sancionar. ¿Quién surtiría a este tribunal de temas, de expedientes? Lo que ahora son los órganos internos de control, lo que coloquialmente conocemos como las contralorías en las dependencias y entidades, se van a transformar en unidades de auditoría. Y estas unidades de auditoría hacen auditoría e investigación y lo que sea corrupción se lo pasan al Tribunal de Cuentas solo para sanción. Nos parece que es un sistema muy pobre en el sentido de lo que le puede llegar al Tribunal de Cuentas. Las unidades de auditoría van a ser nombradas directamente por los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal y así replicado en los estados. Entonces, quien va a surtir al Tribunal de Cuentas de temas son servidores públicos con estructuras incrustadas en las dependencias que van a ser revisadas. Entonces, nos parece poco completo, poco idóneo para el tema. Lo que nosotros proponemos es un tribunal de cuentas que haga las tres cosas: prevención, investigación y sanción. Un tribunal colegiado, multipersonal, gente de la mayor capacidad, pero también de la mayor integridad. Y autonomía del poder político. Y sobre todo. Porque es un tema, a ver, si tú tienes un sistema de integridad pública que pretenden hacer a través de la modificación constitucional hecho por gobernadores y presidente, ¿quién va a vigilar a quién? Ese es el tema. O sea, ¿cuál es la autonomía de un órgano así para vigilar al poder político? Que de eso se trata. Ese es el tema. Entonces ustedes dicen, no es así, debe haber un tribunal de cuentas independiente del poder político. Absolutamente independiente. Al que va a vigilar, si no es un... Si no es una simulación, digámoslo como es, ¿no? Una simulación. Nos parece que, y nosotros le llamamos sistema, porque nos parece que tiene que haber por lo menos 4 órganos con capacidades independientes y autónomas entre sí, pero coordinados entre sí. Proponemos esto, un tribunal de cuentas que sea el líder del sistema, porque además la Convención en contra de la Corrupción de Naciones Unidas mandata a México a tener un órgano encargado del tema, un órgano de combate a la corrupción. También la de la OEA, la Convención de la OEA dice, tienes que tener un órgano autónomo, independiente, fuerte y capaz para combatir la corrupción. Entonces, tiene que haber esto. Decimos nosotros que tiene que haber también una fiscalía anticorrupción, también autónoma e independiente. Va a haber una. Que se encargue de los delitos. Déjame hacer el paréntesis. Va a haber una dentro de la estructura de una fiscalía general que también está creándose. Así es. ¿Esa fiscalía anticorrupción metida en esa fiscalía general no da garantía de autonomía? Por lo menos como se está planteando ahorita, a mí me genera varias preocupaciones. Digamos, leyendo el acuerdo del Senado con el que se convoca a inscribirse, a registrarse para ser fiscal nacional, hay varias cosas que me preocuparon. Me preocupa que el nombramiento es por 4 años, es decir, lo que le queda a la administración. Dice el acuerdo que el fiscal anticorrupción podrá ser removido en cualquier momento por el fiscal nacional o el procurador general en este momento. ¡Qué fragilidad! Entonces, tú imagínate que vas a poner al fiscal anticorrupción en medio del gobierno al que va a revisar y el fiscal nacional o el procurador general a combatir a todo el gobierno. Este personaje lo que necesita es toda la autonomía, todo el peso, toda la capacidad para poder enfrentar a eso. No estar ahí en medio, va a tener nivel subprocurador. Y mi segunda gran preocupación es que no se dice con qué lo va a hacer. Le van a dar una estructura nueva, le van a heredar ministerios públicos de otras áreas, le van a dar... No queda claro cómo va a estar conformado. En este país hemos tenido grandes decepciones con órganos que se crean porque creemos que un titular, así sea el personaje con la mayor capacidad, integridad, experiencia y demás, si ese personaje lo ponemos en una estructura disfuncional, sin recursos, sin gente, sin capacidad de gestión, sin independencia, lo único que pasa es que las expectativas se van a la basura, ¿no? Déjame hacer una pausa, claro, Max Kaiser, para escuchar con mayor amplitud lo que
estas organizaciones y estos ciudadanos expertos que, como tú, están planteando el día de hoy para crear un sistema nacional anticorrupción. Nos has adelantado que tendría que tener un tribunal de cuentas, adelante una fiscalía anticorrupción, reforma a la función pública y una auditoría superior, una auditoría que permita precisamente también estas tareas, una auditoría superior de la Federación reformada. Volvemos después de la pausa en la parte final. Bueno, Max Kaiser, entramos en la parte final. ¿Por qué nos expones de corrido la propuesta que está haciendo este grupo de organizaciones y personas expertas en materia anticorrupción para crear un sistema nacional anticorrupción pues distinto al que se está creando? Con mucho gusto, Carmen. Mira, como te decía, tiene que haber un órgano líder. Yo no concibo un sistema que no tenga un órgano líder del tema que se encargue de la política, de la prevención, de la investigación. El Tribunal de Cuentas. Al lado, una fiscalía anticorrupción que se encargue de la parte penal. Una secretaría de la función pública, que le pongan el nombre que quieran, si no les gusta el nombre, que le pongan el que sea, pero yo no concibo un aparato del tamaño del gobierno federal que no tenga un órgano de disciplina interna. Que no tenga un órgano de legalidad interna. Debe haber, tiene que existir. Y ese se encargará de los asuntos, vamos a decir, de trámite, administrativos, de todos los días, que de todos modos tienen que estar ahí, de la vigilancia del funcionamiento del sistema en su conjunto, de la operación de los programas, del presupuesto, etcétera. Y una auditoría superior de la Federación que se encargue de revisar adecuadamente el presupuesto, con capacidades nuevas, como por ejemplo poder revisar el presupuesto en tiempo real de los ejercicios en curso y poder emitir sus observaciones y sus informes de manera rápida y precisa para que se pueda reaccionar al tema, ¿no? Estos 4 órganos tendrán que trabajar de manera cada uno autónoma, independiente entre sí, pero al mismo tiempo coordinadas, ¿no? Lo deben hacer, creemos nosotros, con base en 2 nuevas leyes. Una ley anticorrupción que establecerá los tipos administrativos de corrupción más importantes, que sancionará el Tribunal de Cuentas, las nuevas sanciones, las nuevas hipótesis y demás. Pero también una nueva batería de tipos penales que estarán a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Y una nueva ley de fiscalización nacional que ponga en armonía a estos elementos del sistema, que permitan a la Auditoría Superior, a la Secretaría de la Función Pública, a las auditorías estatales y a las contralorías estatales poder revisar y fiscalizar adecuadamente el presupuesto y emitir observaciones. Todo esto para nutrir a los 2 órganos de sanción la posibilidad de hacerlo, ¿no? Nuestra preocupación en ese sentido es la propuesta que está actualmente del Tribunal de Cuentas, que solo sanciona. ¿De qué se va a nutrir? ¿Cómo le van a llegar los temas? ¿A quién va a sancionar si no puede salir a investigar, hacer más? Le van a llegar de contralorías estatales y de las unidades de auditoría que dependen de los secretarios en este momento. Esos son los temas que le van a llegar. Entonces va a ser, nos parece muy pobre de lo que se va a nutrir, ¿no? Entonces, más o menos así es como debería funcionar el sistema. Esto es solo, digamos, lo mínimo. A partir de aquí, porque creo que ya hemos aprendido todos la lección, se hace una reforma constitucional, pero lo importante es lo que viene después. Las leyes secundarias que se crean para conformar estos órganos, sus funciones y sus facultades, las leyes sustantivas sobre la materia, pero luego también el aparato administrativo, el presupuesto, los nombramientos, todo eso me parece que es importante darle seguimiento. Lo dijiste antes de que entrábamos al aire y creo que es muy claro. El caso Ayotzinapa, que es el que ha sacudido las conciencias y ha movilizado, es un caso producto de muchas cosas de corrupción. Así es. Y el tema corrupción, que siempre ha estado ahí, efectivamente parece que era un tema cultural, dirían los clásicos, ¿no? Es un tema prioritario. El tema de temas en este momento. Me parece que sí, me parece que es el tema estructural que hubiera impedido que muchos de nuestros problemas actualmente se hubieran dado, o por lo menos los hubiera hecho menores. Es decir, nos enteramos que esta terrible familia de presidente municipal y su esposa eran terratenientes, dueños de cosas, pero solo nos enteramos por el escándalo. No nos hubiéramos enterado que tenían todo lo que tenían y tenían el poder económico que tenían si no hubiera pasado el escándalo. Mi pregunta desde el principio fue: ¿cuántos más hay? ¿Cuántos presidentes municipales más hay y funcionarios públicos con esa capacidad, con ese poder, con esos bienes, con eso que no sabemos porque no hay un sistema que se encargue de revisarlos, ¿no? Eso es lo que corresponde a Ayotzinapa. Ahora, por ejemplo, hablando de escándalos y de casos de alto impacto, el tema de la Casa Blanca, esta propiedad en las Lomas más otra propiedad también que está discutiéndose, que involucra directamente el entorno patrimonial del
del presidente de la República. Es un asunto que nos obliga a decir, bueno, ¿en qué niveles anda México? Y la gran preocupación, me parece, de toda la sociedad es ¿y quién lo va a investigar? ¿Quién es el encargado de revisar el tema? ¿La Secretaría de la Función Pública? ¿Una comisión del Congreso? ¿O una comisión del Congreso? ¿Quién? ¿O la Función Pública? ¿Quién debería? Y entonces, digamos, la frustración de la sociedad es, pues nadie lo está haciendo. No hay un expediente abierto, no hay una investigación en curso, no hay un encargado del tema. Y me parece que hay muchas cosas que revisar. Quitémosle nombre y apellido. Si se crea un sistema de integridad pública cuya cabeza es el presidente de la República, el presidente del país, y los demás son los gobernadores, si ese es el diseño institucional para combatir la corrupción, va a ser muy difícil que se investiguen a sí mismos. ¿O qué? O imposible, ¿no? O imposible. Sí, yo creo que sí. Digamos, por eso en la conferencia de prensa, y yo lo digo también a título personal, me parece que así sería una simulación. Es decir, lo que queremos es un sistema que esté dentro del Estado, pero que no sea parte del sistema político, que sea independiente de esto, para que tenga la capacidad de tres cosas: prevenir, investigar y sancionar. Si no es independiente, no va a poder prevenir, no va a poder recomendar cosas para cambiar la estructura, las formas, los procesos, las normas. Si no es independiente, no lo van a dejar investigar adecuadamente. Lo que proponemos es un área, un órgano que tenga la capacidad de entrar a todos los sistemas, que tenga acceso a Plataforma México, a los registros públicos, al sistema financiero. Si no, nada más estamos otra vez simulando. Es decir, si vamos a hacer un órgano que solo va a poder pedir informes... O de ética pública. O de ética pública. Porque al final está planteando un sistema de ética pública, que es otra cosa. Plantean un comité ciudadano de ética pública que va a estar revisando lo que hace. Y hay que ver quiénes son, con qué atribuciones y con qué alcance. Y otra vez meter a la ciudadanía como responsable del tema, que me parece que es solo tratar de legitimar el otro asunto, ¿no? Pues ahí está, Max Kaiser, un momento muy importante para México, donde se están discutiendo estas cosas, donde está caminando un conjunto de cuestiones que están siendo criticadas y evaluadas por los expertos independientes a través de ONGs y a través de especialistas como tú, Max, y que están diciendo es de otra manera. Es un momento de horas y días, porque este es un momento donde se están procesando en comisiones y la maquinaria legislativa está echada a andar. Así que estaremos a la espera de ver qué receptividad hay de estas propuestas, y te agradecemos que estés en este programa para compartirlas. Fue un placer, Carmen, muchas gracias. Gracias, Max. Y bueno, pues está circulando recientemente, ¿no? Acaba de salir. Acaba de salir hace 2 semanas. Oye, qué oportunidad la tuya, Exactamente. Que ni mandado a hacer este libro, El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente en México, de Max Kaiser, con el prólogo de Roberto Gil Suárez, un libro del ITAM y de Miguel Ángel Porrúa Editores. Gracias por estar aquí. Carmen. Y a usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y hasta luego. Organizaciones de la sociedad civil y académicos demandaron al Congreso de la Unión mayor transparencia en el ejercicio del presupuesto, ya que durante los primeros 24 meses de la actual legislatura incrementaron 56% las partidas asignadas a viáticos y subvenciones. Además, dijeron, hay opacidad sobre el uso de recursos para el trabajo de comisiones y en la presentación de información respecto al ejercicio de los recursos. Nos parece preocupante que el Congreso Federal, que es el encargado de discutir y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, no empiece en casa a hacer su tarea, que el presupuesto del Congreso no sea desagregado, no sea transparente y no sepamos los ciudadanos a dónde se van los recursos. Es preocupante, porque lo primero que queremos pues es un poder legislativo fuerte, eficiente y representativo. Los directores de Integral y Aibor de Político advirtieron que el proyecto de presupuesto de egresos 2015 propone un incremento del 10% para el Congreso Federal. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, destacó que la recaudación por concepto de impuestos va en aumento. Si un país tiene ingresos insuficientes, tendrá servicios insuficientes. La buena noticia es que este año las autoridades hacendarias están recaudando más recursos por concepto de impuestos. Así lo informó en entrevista con 11 Noticias el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez. Traemos 50,000 millones de pesos más de lo programado, para efecto de ponerlo en perspectiva. Este año tenemos una meta de 1.8 billones de pesos, son 1.8 millones de pesos. Y traemos en el programa 50,000 millones de pesos más. Agregó que a pesar de que la economía no ha crecido como se esperaba, se ha logrado que más contribuyentes empiecen a pagar.
Hoy hay más contribuyentes, casi el doble de contribuyentes, personas físicas, que si bien es cierto, no generan una duplicidad o duplicar la recaudación, también es cierto que empiezan a pagar, aunque es poco, pero empiezan a pagar a alguien que antes no pagaba. Detalló que en diciembre de 2012 había 38.5 millones de contribuyentes inscritos y para junio de 2014 la cifra ya era de 43.5 millones, es decir, 5 millones de contribuyentes más. Hemos dicho que quizá hay una parte de avance en la cuestión de la licitación del Tren México-Querétaro, en cuanto a que la opinión pública puede ejercer una presión que antes pues simplemente no se le tomaba en cuenta. Pero donde no avanzamos es en otros aspectos de la corrupción en general. Entonces vuelve a surgir información sobre el hecho de que ahora que se está discutiendo el presupuesto público, vuelve a haber recursos destinados a municipios que están condicionados a los famosos moches. Se habla incluso de moches no solo del 30%, como ya se había dicho hace algunos meses, sino incluso hasta del 40%, sin que hayan los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, asociados a ese financiamiento. Si nadie dice que no deba de haber financiamiento en distintos niveles a los estados, a los municipios, pues es financiamiento que precisamente es para que haya obra pública, para que se subsanen varias de las deficiencias que hay en muchísimos municipios, en muchísimas regiones del país, pero que se aplique precisamente para eso, y no que haya un moche de la magnitud del 30-40% a cambio de esos recursos y que van a dar a manos privadas. En ese aspecto de la corrupción, pues como que no vamos avanzando. No. Oye, y te hago una pequeña corrección, si es que la información es correcta. No solamente se va a manos privadas, se va a manos privadas y públicas. La ley de obra pública prohíbe que haya intermediarios entre el dinero que aprueba el Congreso y que tiene que bajar, como dicen en la jerga, bajar Hacienda a los estados y municipios, ¿sí? No debe de haber intermediarios porque sería un delito o un delito administrativo, no sé cómo se llama, una ofensa administrativa. Bueno, si es cierta la información, se quedan, voy a dar más o menos las cifras, 16% el que va a llevar a cabo la obra, 2% el 14% el de Hacienda, ¿sí? Tanto más el alcalde, o sea, sí se queda una mitad en manos privadas y la otra mitad en manos públicas. Y ahí sí estamos hablando otra vez, ya que es recurrente esto de lo del Estado, aquí están involucradas autoridades federales, estatales y locales que se quedan con parte de los moches. Simplemente digo manos privadas en el sentido de que no va a la obra pública, no va a la obra pública, se quedan los bolsillos privados de los propios funcionarios. Es en ese sentido. Es un sistema perverso. Decía Fray Servando que uno de los problemas que tenía este país es que no avanzábamos porque los vecinos trabajan y nosotros queríamos vivir de un sueldo del gobierno. En estos tiempos ya nadie quiere vivir de un sueldo del gobierno, sino tener un contrato con el gobierno y tener un contrato con lo público. Y tenemos toda una especie de es que no sé cómo llamarla, una burguesía así profundamente chupóptera, que se ha dedicado a desarrollarse. El caso de Oceanografía es uno. Es decir, tú, gobierno, dame contratos. Hay un montón de pasquines en todos los estados que viven de contratos gubernamentales que les dan, pero su única existencia es cómo sacas dinero de la gran ubre pública. Y en este caso lo han ido sofisticando hasta niveles ya francamente pues parasitarios, ¿no? Ya cuando entra un comisionista y se lleva el 40% de la obra, pues entiendes que hay un sistema que permite que eso funcione y te permite también explicar por qué este país no avanza. Si el presupuesto público sirve para darle teta a todos esos, pues no hay manera de que esto crezca. Es decir, lo que hace es reprocesarse, recircula y que estamos creciendo al 3 o, bueno, 2.7 si nos va bien. Es decir, no hay crecimiento porque eso opera. Y lo segundo, pues te explicas por qué el gobierno dice, no, si yo he gastado el dinero. Claramente, a ver, ahí están los 3,000 millones para tal o cual obra. Pues sí, pero no han llegado, pues están seguramente gastándose en los aviones privados de los que reciben los moches. Es decir, sí es una derrama de dinero que se te va yendo efectivamente en todas las filtraciones que tiene el muro, y es un sistema que así funciona. Lo lamentable es que no es un caso aislado. Es decir, tenemos un sistema que funciona para enriquecer a todos los que viven ligados a servicios y contratos con los gobiernos. Los gobiernos.
o el Estado. Un gran teórico del Estado, un gran teórico del Estado que es Max Weber lo explicaba con mucha claridad hablando del Estado patrimonialista. Es decir, la utilización de recursos, facultades de los servidores del Estado, de los funcionarios del Estado, que utilizan para llevar patrimonio público o alguna derivación de este a sus bolsillos privados, como decía José Antonio, es decir, a su patrimonio personal, privado o familiar. Este es el Estado patrimonialista del que nos habla Weber y que por lo visto está surgiendo por todos lados, en diversos ámbitos del país, no solo en entidades federativas, sino en distintas secretarías, en distintas... Está muy palpable que se está investigando sobre la casa de la señora primera dama, pues es uno muy patente, que está en el escándalo ahora, está en las primeras planas de los periódicos, en fin. Hay otros, como estos de los moches, que es una distribución más democrática del patrimonio público o de la utilización de las facultades que se tienen como funcionario público para llevar recursos privados a algunas personas o algunas empresas, etcétera. Esto es algo que debía atacar ya una ley, un sistema anticorrupción que se está cantando y volviendo a cantar, pero que no acaba de aparecer. Es que me parece que ese es el pacto que falta, la asignatura pendiente de nuestra transición, es el combate en serio, profundo, sistemático a la corrupción, porque a final de cuentas la democracia, haciendo una cuestión muy general, tiene que ver con el acceso al poder, con las formas de acceso al poder y con las formas de ejercicio del poder. Avanzamos mucho en los últimos años en el acceso al poder, al grado en el cual ha habido ya 2 alternancias pacíficas, pero en la cuestión del ejercicio del poder, ¿qué es lo que falta? La cuestión de los contrapesos, de la rendición de cuentas, de exigir y llamar a cuentas a quienes incurren en abuso de poder. Ahí estamos exactamente igual, ahí sí no ha habido un avance importante. Si acaso unos pequeños avances, unos pequeños pasos aislados por ahí, pero no un avance significativo. Porque cuando uno busca el fondo y la raíz de todos los problemas, cualquier tipo de problema que hablemos, de economía, de mala distribución del ingreso, de falta de calidad en las obras públicas, de la inseguridad, por supuesto, siempre te vas a encontrar con que el fondo del asunto es la corrupción y su hermana gemela, que es la impunidad. Entonces, los pactos en sí que hagan los partidos y los grupos y la sociedad civil, si no es algo de decir, ya estuvo bien, vámonos en contra de la corrupción, ese es el paso que nos falta para que el país pueda realmente dar un salto cualitativo hacia algo más parecido a un Estado de Derecho y una democracia, las cosas van a seguir exactamente igual en donde están. Tienes toda la razón, pero tenemos 2 problemas. El primero es que una buena parte de la sociedad mexicana cree que es el Estado solamente el que hace eso y no asume que buena parte del sector privado, es decir, los constructores, desarrolladores, todo el mundo se mete en ese enjuague y tenemos, como trataba de explicarlo torpemente, una economía de parásitos, ¿no? Es decir, todo el mundo vive pegado a ese presupuesto en vez de inventar cosas, producir cosas, es métase a los negocios con el gobierno y así son las reglas. El gobierno es malo, ¿no? Hay un sector privado que también vive de eso. Y la segunda es que la sociedad tampoco quiere reconocer que buena parte de la expansión de la economía criminal obedece también a que tenemos un nivel de tolerancia impresionante con, no te diré con los casos más sonados ahora de Abarca y compañía, pero la economía criminal en esta ciudad, pues es algo, en la de México, es algo perfectamente tolerado, que si las refacciones robadas las venden aquí y allá, y todos vivimos en ese caldo de cultivo. Por tanto, el asunto, como yo lo veo, pues sería muy fácil decir, hay unos señores que son muy malos y son los corruptos. ¿No? Tienes un sistema que es el que te invita a que la corrupción funcione, y es un sistema en donde interactúan públicos y privados. Es un sistema, como tú dices, que falla del lado de las medidas para frenar la corrupción, que esas le corresponden a las autoridades, y tienes toda la razón, o sea, es una sociedad en la que a lo mejor hay algunos individuos que no, como no individuos lo son, se sustraen de puedes sustraer, pero si quieres una obra pública tienes que pagar el moche. Lo que tenemos es un sistema, no diría yo que exime de responsabilidad a los privados, por el hecho de que muchas veces, vaya, lo estás incluso diciendo tú ahorita, si quieres construir un edificio, tarde o temprano vas a tener que acabar dando una mordida o no construyes.
Y con eso lo construyes mal y entonces dices, ya di mordida. Y luego la acabas dando por otro motivo. Entonces, yo creo que buena parte del sector privado e incluso buena parte de los ciudadanos que incurren en actos de corrupción acaban justificando sus actos de corrupción porque de otra manera no puedes sobrevivir. No puedes construir, no puedes abrir un negocio, no puedes sacar un acta de nacimiento, no puedes sacar una licencia, etcétera. Entonces, como bien dices, es una cosa sistémica. Mi problema es si realmente los políticos, que son los mayores beneficiarios o unos de los mayores beneficiarios, van a estar dispuestos a combatir. Solitos, sí, cambiar. Creo que uno de los indicadores más claros de la corrupción que ha permeado a la sociedad es el lavado de dinero. Porque el lavado de dinero solo se puede hacer con la connivencia de empresas y de particulares que están en eso. Y se habla de que el 40% del Producto Interno Bruto está vinculado a cierto tipo de lavado, de distintos grados de dinero. Bueno, estamos hablando de una corrupción magna. Cuando se dice el Estado, es como decir, espejito, espejito, qué fea cara me estás poniendo. Pero el Estado es la sociedad, es el poder organizado de la sociedad. Y la sociedad es la que está tolerando esto. Sí, no es una cuestión de ética, no se resuelve por una cuestión ética, tiene que ser algo institucional, tiene que venir desde los poderes más altos, y el problema es justamente que si ellos se benefician de eso, ¿cuándo van a tomar esa decisión? Tras el agradecimiento, el mandatario dijo que haría pública su declaración patrimonial que ya había hecho parcialmente cuando era candidato a la presidencia de la República, cosa que ya hizo finalmente en la Secretaría de la Función Pública a través de su portal. Ahí usted podrá encontrar la declaración patrimonial. Vamos a escucharlo. Ante lo que ha hecho mi esposa y en el ánimo de realmente ganar la confianza de la sociedad, he decidido hacer pública la totalidad de mi declaración patrimonial, hacerla abierta, hacerla pública y dejarla al escrutinio de toda la sociedad mexicana. Y otro tema que no tocaste, Leonardo, bueno, no tenías por qué tocar todos, pero sería bueno por lo menos apuntarlo, es el de la deuda. Hay una creciente preocupación porque una de las fuentes para este gasto público, que tú no ves que tenga ningún efecto, pero está aumentando la deuda ahora que el precio del petróleo está bajando, que es el otro elemento. Se bajó de manera notable el precio del petróleo, aunque no lo hemos visto en los las gasolinas que ponemos. Esas siguen subiendo, el petróleo bajando, pero en los ingresos públicos sí hay un efecto. Y yo necesitaría realmente que un buen economista nos dijera, no se preocupen del aumento de la deuda, eso está controlado, porque ya hemos visto varias veces cómo el aumento de la deuda puede terminar en una catástrofe. Pregúntenselo a Zedillo. Hay muchos asuntos, aparte de la deuda del gobierno federal, está la deuda de los estados, en el caso de Coahuila, en el caso de Quintana Roo, ha tenido incrementos preocupantes. Uno se pregunta qué hacen los gobernadores, cada vez que hay problemas dicen que venga el centro a gobernar, pero sí para adquirir deuda, esos sí son soberanos. En fin, ojo con ese asunto. Pero la lucha contra la corrupción tiene que venir con todos sus ejes, atacar los elementos financieros que genera la corrupción, no la corrupción misma, ¿no? Y en materia de corrupción sigue la mata dando. Ante estos escándalos que hemos visto, además desde inicios del sexenio, y no solamente en el caso del Ejecutivo Federal, sino en términos generales, ejecutivos locales, estatales, etcétera, tuvieron una gran oportunidad, tanto los partidos de oposición como el partido del presidente, como el presidente mismo, de lanzar esto que habían prometido todos los candidatos en campaña, que era un sistema nacional anticorrupción. Esto es un sistema de rendición de cuentas, de prevención, de investigación y de castigo a los actos de corrupción que estuviera más o menos integrado. Y en efecto, Enrique Peña Nieto manda inicialmente un proyecto que es modificado, pero todos se clavan en las famosas reformas estructurales, olvidando que hay una reforma estructural que es condición de posibilidad de todas las demás, que es la instauración en este país de la legalidad del Estado de Derecho. Pues bien, 2 años después de firmar el Pacto por México, en donde están comprometidos todos los partidos, se revienta la
discusión de la iniciativa en el Senado. ¿Y por qué? Por una cosa muy sencilla. Se quiere poner una comisión anticorrupción, ¿sí? No ese es el nombre exacto, pero en donde esté presidida, ¿por quién creen ustedes? Por el mismísimo presidente de la República y con la participación de los gobernadores para que sea emulada esta comisión en los estados. Yo me pregunto si realmente lo que querían era, en efecto, reventar esa discusión, porque sería tanto como pedirle, por ejemplo, a Humberto Moreira que fuera pues el que investigara la deuda de Coahuila, por ejemplo, o a Juan Díaz que investigara las finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Y así me podría ir dando pues varios ejemplos, o como me dijo un amigo, como me dijo un querido amigo mío, Juan Pardinas, como darle a Maciel, ¿sí?, la investigación sobre la pederastia entre la Grey católica, ¿no? Bueno, entonces, ha pasado usted de la ironía al sarcasmo, doctora, y lo has hecho de maravilla. Yo no entendí muy bien si es la comisión o el Comité de Ética Pública. Es el Comité de Ética Pública, pero está encargado de investigar. Se había planteado que fueran todos ellos, lo cual, como tú dices, claramente no hay que ser irónico. Para mí es bastante claro que no es un problema, aunque es muy importante la señal política de la reforma. La élite mexicana no está tomando como prioridad eso. Ese asunto no lo creen, no lo sienten como propio, y algunos están apostando a que viene la Navidad y se nos va a olvidar todo y iremos a otros temas el año próximo. Es decir, mientras tú no tengas en tu corazón la idea de la lucha anticorrupción, o sea, como una prioridad, como una cosa que le debes al pueblo, yo veo que estar discutiendo el formato, es decir, tiene su importancia, pero no hay una verdad, no hay una genuina, como lo platicábamos en el bloque anterior, voluntad política de aterrizar eso. Igual que no hay ninguna genuina voluntad política de aterrizar lo escandaloso, ahora que vamos a campaña, perdón que mezcle los temas, de desvincular la publicidad política del uso del dinero público. El presidente nos prometió también, por eso lo recuerdo, un órgano constitucional, un órgano autónomo que viera en qué demonios se gasta la publicidad de todos los niveles de gobierno pensando en la utilidad pública. Estamos a las fechas que estamos y ese tema ni siquiera se ha tratado. En ambos casos tienen una complicidad de todas las fuerzas políticas para decir, oiga, ese tema realmente lo queremos tratar, si les importa a Aguayo, a Casar y a todos ellos, pero a poca gente más. Recuérdanos al Verde otra vez, Sergio. ¿Cómo? Recuérdanos al Verde con esto del gasto en publicidad. Llevamos 15 días escuchando al Verde en la televisión y en la radio diciendo que ellos sí cumplen. Lo cual es una mentira. Vamos. Siempre están, como tiene muy poca militancia el Partido Verde, se pone a presumir logros que difícilmente ellos cumplen, pero aquí la desesperanza mayor no viene de este comportamiento tan conocido de la clase política mexicana, sino la desesperanza viene de que suponíamos que cuando llegaran los partidos opositores habría un cambio, que el PAN, el Partido de la Gente Decente, bañaría de decencia la cosa pública, o que el PRD militante, honesto, comprometido, los proletariados de acero, de honestidad valiente, se lanzarían a erradicarlo de sus prácticas, no ha sido el caso, y tampoco desafortunadamente de los organismos públicos que tienen la autoridad para intentar contener de diferentes maneras estas prácticas. Me detengo en el caso del Verde. ¿Dónde está el Instituto Nacional Electoral? Vamos, ¿qué le pasó? ¿Por qué está dejando que se pase la denuncia que hizo el PRD sobre el gasto al parecer excesivo del Verde en la promoción preparándose para el 2015? Por cierto, el Verde se disparan las intenciones del voto, anda con 11%. Para que veas cómo andamos los ciudadanos. Sí, vamos, por la ignorancia que existe sobre este partido tan lleno de traficantes de la política y de los negocios. Lo único que nos queda, sí, sé que puede sonar utópico, romántico,
irrelevante, pero tenemos que seguir levantando la voz y señalando lo que está mal, porque yo no comparto que la sociedad mexicana es pasiva. Las encuestas de opinión muestran que la mayoría quiere participar, lo que falta son organismos que le den sentido a la inconformidad, vamos. Eso sí no tenemos, ahí lo acepto. Bien, yo creo que vale la pena remarcar un tema que planteaba María Amparo en el primer bloque, y es que ha quedado obsoleta, ella lo decía en términos distintos, pero ha quedado obsoleta la propuesta de los 10 puntos que Peña Nieto mandó para atajar la corrupción y atajar esta crisis terrible. No solo por el asunto de Ayotzinapa y esta nueva versión del involucramiento de las fuerzas federales, sino porque están involucrados en diversos sentidos funcionarios públicos del más alto nivel, como se ha venido comentando. Por tanto, esperaríamos que hubiera alguna medida verdaderamente importante y grande, estructural, además de una modificación del gabinete, porque que estamos en tiempo de hacerlas, normalmente se hacen en diciembre, al dar la vuelta el año se cambian cuando hay crisis de este tipo. En cualquier otro país ya un secretario de Hacienda como este hubiera renunciado ante esta pura solicitud de que se investigue si está en un conflicto de intereses o no, y teniendo la prueba de que la casa le fue dotada por la empresa que es la que produce el conflicto de intereses, ¿no? Pero aquí no, y no estamos teniendo... Y no sé, ojalá me equivoque, deseo fervientemente equivocarme, una medida que fuera mucho más amplia, que fuera como le dijo Colosio en un discurso famoso de su campaña, que había que reformar el poder, y que últimamente varios analistas han estado diciendo, esto no puede caminar con una simple conjunto de 10 medidas y tal, sino que tiene que haber una verdadera reforma de fondo, que haga cambios en la manera de gobernar, en el evitar el patrimonialismo privado que lleva bienes públicos a las bolsas privadas, al patio de la casa o de las casas más o menos blancas porque han sido manchadas con toda esta información. Y creo que este es el momento en que si el presidente quisiera hacer una reivindicación grande, empezaría por cambiar su gabinete y proclamar alguna medida que fuera mucho más allá que echarle la culpa a las policías municipales. Y aquí aprovecho para decir, no está pidiendo una policía única, sino una policía única en cada entidad. Ahora, pero déjame quitarle los reflectores al presidente, porque estamos también muy presidencialistas, ¿sí? Y aquí creo que la oposición, los partidos de oposición llevan buena parte de la culpa. Lo decías tú hace un momento, pues has descrito cómo la decepción proviene de cómo los partidos o de oposición, ayer en el gobierno, en el caso del PAN o en el caso del DF, el PRD, como queramos, ¿sí?, han sido igualmente omisos o han sido igualmente cómplices de la corrupción. Pensaba yo el otro día que dada la composición de la Cámara de Diputados y de senadores, perfecto, los señores del PRI quieren reventar la Comisión Anticorrupción, ¿sí? Se han propuesto cuando menos 3 leyes relativas a los delitos de los servidores públicos que podrían sacar los partidos de oposición con los votos que tienen. Si les alcanza, tienen más de 251 votos para hacerlo. No tenemos que ir a una reforma constitucional y por lo tanto, digamos, de esta situación de corrupción son corresponsables, yo te diría en igual medida, ¿sí?, los legisladores y también el presidente. Pero ya estuvo bien de cargarle todo, que hay que cargárselo, ¿eh? No estoy defendiendo o quitándole culpas, pero los legisladores de oposición llevan lo mismo, porque ellos también practican la corrupción. Totalmente de acuerdo. Y parece como si se hubieran ido de sabático, ¿no? Es decir, uno se pregunta ya, con la crisis política que hemos tenido en varios frentes, seguridad, transparencia, honestidad, capacidad gubernativa de avanzar en distintos temas, uno dice, oiga, y la oposición aún se fue a pasear, tuvo una larga excursión a Europa. Tengo la impresión de que el calentamiento global está reblandeciendo las neuronas de las clases dirigentes. O sea, terminamos un año con, oye, el país... la democracia por excelencia defiende la tortura en público y te tienes que fumar el asunto de que el director de la CIA salga y diga, no, es que la tortura nos permitió hacer cosas muy importantes. Y aquí en México la oposición convalida todas las tropelías del gobierno y tú dices,
se ve que la subida de temperatura les está afectando a todos. Sí veo un mundo francamente patas para arriba. No tanto, yo creo que... Uy, ahí viene. Invertiría el orden de los factores. La clase política mexicana se adelantó al reblandecimiento, al calentamiento global. Estaban muy calientes. Ya estaban blanditos desde hace bastantes años y simplemente lo que está pasando es que tenemos más información y que las redes sociales han roto los bloqueos informativos que hay en un buen número de estados y que hay programas como este en donde decimos lo que pensamos, pero la ineptitud, la mezquindad, la corrupción de la clase política mexicana no es nueva. Claro que no es nueva y la transparencia ha agudizado esta sensación de frustración que tenemos. Nos vamos a un último bloque, lo esperamos en unos segundos. Si la crisis política que abarca todos los campos ahora no es el detonador para que desde el propio grupo en el poder se diga, bueno, por un instinto de conservación vamos a cambiarlo, no lo hicieron, pues entonces yo ya no veo cómo lo vayan a hacer. Se decía que el PRI sí controlaba y volvió el PRI y vemos en Michoacán no hay ningún avance, la tuta sigue libre. Cuando nosotros terminamos de grabar este programa, la tuta seguía libre. No sé si la realidad me lo desmienta en unos días. Las autodefensas volvieron. Es como si no hubiera pasado nada en el año de 2014. En el caso de Michoacán, se quiso tomar el poder desde el Estado, desde el centro del gobierno federal, y la situación sigue más o menos igual que antes. Así es. Vamos a tratar ahora el tema de política y corrupción. Yo quiero proponerles, y ustedes sabrán si atienden mi propuesta o no, para ver este tema en el Estado. No solo en un gobierno, en una policía, sino en el Estado. ¿Es el Estado un cuerpo corrupto o en proceso de corrupción? O como dijo el presidente ya saliente de Uruguay, lo veo desde lejos como instituciones carcomidas, dijo. No habló de Estado fallido, habló de esto. Y dijo, lo veo así. No dijo, es un Estado fallido, fracasado, etcétera, con estos clichés que se usan. Y es que en realidad a veces se usa con exceso una serie de expresiones que no fueron radicadas en México originalmente. Lo de Estado fallido fue una expresión que se hizo en función del gobierno de los Estados Unidos en un cierto momento de crisis. Y fue una expresión periodística. Y es que a veces podemos hablar solo de gobiernos fallidos. Un caso es muy claro, Michoacán, donde incluso se desvanece el gobierno y se pone un procónsul para que gobierne y conduzca todas las acciones públicas. La desaparición de poderes que se estaba previendo en Guerrero, que finalmente no se dio, pero vino la renuncia del gobernador y pusieron allí un señor que llegó declarando que, bueno, cosas verdaderamente que hablan de esta incapacidad, de esta incompetencia, de esta imposibilidad de cumplir con sus funciones básicas, que son las de seguridad, alimentación, seguridad en la vida, en el transporte, en la vivienda, etcétera, para hablar de derechos humanos otra vez. Y estamos en presencia de un Estado ampliamente debilitado, en proceso de corrupción, como los cuerpos se corrompen, haciendo una metáfora orgánica, carcomido, como dijo Mújica, pero que en algunos momentos llega a tocar al conjunto del Estado. ¿Qué es lo que define? Hay algunos indicadores que muestran claramente cuando estamos hablando de Estado con mayúscula y no de Estados con minúscula. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, porque el jefe de Estado y de gobierno tiene dos funciones básicas: la internacional, el manejo de la política internacional, y el manejo de las Fuerzas Armadas. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas entran en corrupción, como hemos visto claramente ya en Tlatlaya, en Ayotzinapa, mucho más, y cuando vemos hacia atrás en eventos como el de San Fernando, que ya mencionaba Sergio, encontramos que el Estado está entrando en conjunto en una corrupción y ha llevado a algunas gentes a decir, pues que desaparezca,
que se vayan los políticos, como dijeron en Argentina, que se vayan todos, que se vaya el presidente, que renuncie, en fin, este es el tema que tenemos enfrente. Bueno, el Estado no se puede ir, desafortunadamente. Puede quebrar. Ganas sí las tiene uno, pero es un absurdo. Pero un Estado que tiene ese gran problema de la corrupción es un Estado que no puede funcionar ni para su propia clase política. Sí, están creando o están manteniendo condiciones que hacen que cuando se den en la cúspide órdenes, se pongan proyectos, no puedan llevarse a cabo porque la base está usando otra vez a Mujica, carcomida, que consta que tú dijiste que Mujica lo dijo, pero parecía que decía de su estado. No, él lo decía de México, que desde lejos parecía carcomido. Entonces no pueden ni llevar adelante sus propias políticas, buenas o digamos erradas o no, pero no se puede echar a andar una política cuando lo que está abajo no sigue el punto de que me lleva a desesperar a veces. No es que estemos con una clase política conservadora, de derecha, etcétera. Es que no puede hacer las cosas. Y no las puede hacer aunque diga, porque no tiene la capacidad de que toda la maquinaria vaya por el camino que ellos quieren, porque los intereses de abajo, a la hora de estar metidos en la corrupción, no corresponden con los de arriba. Y entonces hay una contradicción sistemática entre el arriba, el medio y el de abajo, y el resultado es que cada quien va haciendo lo que buenamente quieren, y el descrédito de la maquinaria estatal es completa. Entonces ahora, cuando vamos a entrar en elecciones el año entrante, en el 2015, ¿quién diablos va a tener realmente buen ánimo de ir a las elecciones? ¿Quién va a tener ganas de decir, vía las elecciones vamos a darle instrucciones al Estado? Sin la parte en que la sociedad va a entrar no tiene mayor sentido, entonces, ¿cuál va a ser la base social del Estado? ¿O cuál es? Bueno, yo creo que haciendo un balance de todo este año, políticamente le fue bien a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque logró los pactos que buscaba, porque logró lo que había prometido, algo que se veía muy difícil, y en ese sentido, independientemente de las posturas que habían en la sociedad y dentro de los propios partidos de oposición sobre el Pacto sobre México y los acuerdos específicos, ese era el propósito del gobierno de Peña Nieto, lo sacó adelante en los términos básicamente en que quería. La reforma fiscal se desvió un poco para darle por su lado a la izquierda, al PRD, pero la reforma energética, en fin, otras reformas, las de telecomunicaciones iban en el sentido que quería, y justo estaba presumiendo ese logro político no menor. Peña Nieto cuando le estalla lo de Tlatlaya y lo de Iguala, y entonces se le opaca totalmente todo el sexenio, no sé si el sexenio, pues por lo menos este año, pero apunta a la crisis a tal gravedad que podría ser el declive del sexenio de Peña Nieto, depende de lo que hagan. Pero si lo que va a hacer fue el anuncio de este decálogo, que quedó muy menor, que era repetitivo, que anunció cosas que ya se estaban haciendo, o cosas que había propuesto Calderón y se habían congelado, y que a final de cuentas muchas de ellas, según los expertos, no van a resolver el problema de fondo, pues algo más tiene que hacer Peña Nieto para recuperar su sexenio. Hoy por hoy podemos decir que esta crisis política, algunos dicen que de régimen, de credibilidad, pues puede ser el inicio del declive del sexenio, 4 años sería, sí, del declive del sexenio de Peña Nieto, porque por otro lado, en fin, no hay indicadores muy positivos en otros ámbitos, como el de la economía que platicaremos. En ese sentido, entonces, lo político como que empezó muy bien este sexenio, repito, desde la perspectiva del propio gobierno, y se le viene para abajo. Viene el año electoral, que tiene un sentido político también, y efectivamente lo que plantea Lorenzo es, ¿y qué ganamos nosotros con votar? El IFE desde luego está haciendo su papel, el INE, y diciendo, es que hay que fortalecer las instituciones votando frente al crimen organizado, pero ¿votando por quién?
si toda la clase política ha sido lo mismo de corrupto, lo mismo de negligente, lo mismo de ineficiente, han volteado los ojos cuando hay casos de corrupción y de crimen organizado, todos. Entonces, es decir, yo insisto en que en esas condiciones votar por cualquier partido es volverles a dar el espaldarazo por el camino que llevan. Es decir, pues ustedes van bien y están haciendo las cosas bien, les damos un nuevo elemento de legitimidad para que ustedes continúen con lo que están haciendo. Yo insisto en que en todo caso se tiene que usar la urna para un voto de protesta fuerte, claro, ¿no? Indiscutible. Decir, ¿saben qué? Toda la clase política nos tiene decepcionada. No se trata de que se vayan todos y quedarnos sin nada, sin ninguna estructura. Se trata de presionar a los partidos para que ahora sí reaccionen, porque al parecer de pronto están esperando nada más a que pase el temporal y van a seguir en lo que están. Voy a revisar el tema desde otro ángulo, desde la perspectiva histórica, porque siempre ha habido corrupción en México. La pregunta entonces es si en el 2014 fuimos testigos de una corrupción que hace ya, marca el ocaso del sistema como lo conocemos, y mi respuesta es afirmativa, por varias razones. Primero, hay que tener claridad de que no tenemos un diagnóstico muy preciso de qué partes del aparato estatal están corrompidas y hasta qué grado. Hay estados más corruptos que otros, indudablemente, pero lo que sí es claro es que mientras hace algunas décadas había la esperanza de que al llegar otros partidos se corregiría la corrupción, en el 2014 lo que creemos es que no hay esperanza con ninguno de los partidos. Algunos hablan de Morena, pero bueno, Morena es una posibilidad que desconocemos, es una incógnita. Dejémosla así, hasta que no demuestren lo contrario, porque cheques en blanco ya no existen. Pero, en todo caso, sí es un momento muy delicado para el sistema, porque hay indicios de que es una corrupción que afecta a todo lo que rodea al aparato estatal, sea el empresariado, crimen organizado, partidos políticos, y que, lo más grave, no hay partidos de oposición en quien confiar y no hay instituciones estatales en las que uno confíe para creer que van a combatir la corrupción. Recordemos hace algunas semanas que el PRI vetó el Sistema Nacional Anticorrupción en el último día de sesiones de la Cámara de Diputados, porque no querían que la Auditoría Superior de la Federación revisara las cuentas en tiempo real, es decir, día a día. En otras palabras, no hay voluntad de corrección. Y por otra razón, Sergio, si me permites, porque quieren formar un Consejo de Integridad Pública formada por el presidente y los gobernadores. Claro. Vamos, es decir, lo grave y por lo cual en estos momentos, diciembre 22 del 2014, no hay esperanzas, o no hay muchas esperanzas, es porque no hay instituciones que nos hagan abrigar la posibilidad de un cambio. Antes de concluir con una pequeña reacción, yo diría que efectivamente, reacción a lo dicho por José Antonio Crespo, hubo un primer momento en el 2014 en donde parecía exitoso y triunfante el gobierno de Peña Nieto, las reformas, pero después las reformas fueron bloqueadas y en la realidad no se aplican. Y entonces el segundo semestre ya es de declinación total y de pérdida de prestigio.